Muy bien. Gracias a Dios por que este día estamos aquí. Vamos a abre tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los pasajes de lo que Jesús ahora nos está hablando por medio de este maravilloso evangelio. De verdad, yo creo que pues yo he sentido mucho la mano de Dios durante todo este tiempo que el Señor me ha hablado, ¿verdad? Y ha sido, pues, este evangelio, pues yo lo he leído antes. A lo mejor tú también, ¿verdad? Has pasado por los evangelios de Cristo Jesús, los que hablan de Él, ¿verdad? De su andar en esta tierra. Y de verdad yo pienso que cada vez que pues veo este evangelio, Dios me descubre nuevas cosas que a lo mejor antes no me había dado cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando hacer es que sigamos a un rey. Caminemos con el rey. O sea, sintamos nosotros, podemos tener ese sentimiento, es decir, yo anduve caminando con el rey, como si yo estuviera caminando con él. Porque estamos analizando el evangelio de Marcos y que tú tengas sentir y decir, oye, yo siento que como si yo estuviera ahí con él, conviviendo, compartiendo los panes, los peces, cuando Jesús sanó al paralítico. Todo eso es como si tú y yo estuviéramos ahí con Jesús. Entonces, esta serie se llama Siguiendo al Rey o Caminando con el Rey. Entonces ve ahí, espero que te estés ahí con Marcos capítulo 3. ¿Y qué hemos estado viendo de este maravilloso evangelio? Bueno, muchas cosas. Número uno, hemos estado viendo que Jesús se ha presentado con diferentes, pues ahora sí que dificultades, ¿no? De hecho, desde el inicio, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del capítulo 2, que Jesús sanó a un paralítico. Eso es lo más cercano al que podamos ir al capítulo 3, porque en el capítulo 1 simplemente vemos a Jesús sanando, librando endemoniados. Entró a la casa de Pedro, sanó a su suegra acuérdate que en aquel tiempo también vimos que muchos eran sanados hasta la puesta del sol. Después de eso sanó al leproso, y ahora sí el capítulo 2, con el mensaje que Chuy nos ayudó hace algunas semanas, Jesús sanó al paralítico. Y acuérdate que había un tumulto ahí, una cantidad de personas, y que pues no podían llevar al paralítico con Jesús. De alguna manera tuvieron que abrir el techo, lo bajaron desde arriba, y entonces llegó a la altura de Jesús. Jesús pudo hablar con este hombre paralítico y le dijo que pues sus pecados habían sido perdonados. Los escribas, los fariseos que estaban ahí, enemigos de Jesús, dijeron, ¿cómo es posible que este hombre pueda perdonar pecados? Nada más Dios puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Jesús le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre los pecados, y aún también dijo, levántate de tu lecho y anda. Y aquel hombre paralítico se levantó. No solamente Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados, hablando en ese sentido, sino también hasta tiene esa capacidad de dar una nueva vida, como a un paralítico, levantarlo y que él caminara. En aquel tiempo también vimos cómo Jesús llamó a Leví, y vimos la última vez que estuvimos leyendo este evangelio de Marcos juntos, vimos que Jesús hace nuevo todas las cosas, ¿te acuerdas? Jesús fue criticado en aquel tiempo porque era amigo de pecadores, y le señalaban y le decían, ¿cómo es posible que su maestro esté comiendo con pecadores? Y Jesús le dijo, yo no vino a sanar a justos, sino ¿qué? Pecadores, ¿verdad? Y luego después habló del remiendo nuevo, ¿verdad? En vestido viejo, y también habló del vino nuevo en contenedores ya viejos. Dice, eso no puede ser así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejas. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevas se ha de echar. Entonces, lo que estamos viendo, todos estos pasajes que Jesús habla, que él hace nuevos todas las cosas, él renueva todas las cosas. Pero una vez
un maestro de Israel, ¿verdad? Se sienta con Jesús, ¿verdad? Y lo busca, llamado Nicodemo, y le dice, oye, Señor, hablando de Jesús, ¿cómo es posible? O sea, sabemos que nadie viene de Dios si no hiciera todas estas cosas que tú haces. Sabemos que tú vienes de Dios. Y Jesús se centró más bien en decirle, en Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, hablando que Jesús hace nuevo todas las cosas, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esta introducción es para decirte, Jesús hace nueva todas las cosas otra vez. Jesús nos hace unas nuevas criaturas en Él. Pero, ¿para qué? A veces hay personas que dicen, oye, bueno, yo estoy alabando a Dios, me gusta estar en el tiempo en la iglesia, me gusta estar en mi transmisión en vivo de mi iglesia, compartirla, me siento bien a gusto, bien bendecido, pero termino la reunión y ya, todo bien, todo normal. Nada más para eso. Nada más para eso el Señor te rescató, para que te sientas a gusto, te sientas bonito. A lo mejor el Señor te cumple tu petición que quieres, te ganas la lotería como algunos quieren, te sacas el carro, el mejor carro de lujo, y luego es todo lo que el Señor quiere. Es todo lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere usarnos. Y si quiere poner como dice la palabra, un remiendo de paño nuevo, lo hará en un vestido nuevo. Y si quiere poner vino nuevo, lo hará en un recipiente nuevo. ¿Para qué? Para usarlo. El Señor quiere usarte, a ti y a mí. El Señor quiere usar nuestras vidas, trabajar con nuestras vidas, que nuestras vidas sean de bendición para otros, no solamente para ponernos como en un estante, decir, miren todos estos los que gané, ¿verdad? Miren todos esos las personas que yo gané, sino también quiere usarnos. Quiere poner en nosotros ese vino nuevo y como, ¿te acuerdas que Jesús platicó con la mujer samaritana? Quiere poner agua dentro de nosotros. Tomamos esa agua, ¿para qué? Para que salte para otros, para vida eterna. No solamente te quedes con lo bonito de que es, obviamente acercarse a Dios es agradable, pero Dios quiere utilizarnos. Ahora bien, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué requisitos debería de buscar Jesús para buscar en sus discípulos? Piénsalo. ¿Qué requisitos debería del Señor Jesús buscar en sus discípulos? No sé, alguien que lea la Biblia todos los días, ¿qué dirías tú? Alguien ¿qué más? Que siempre cargue su Biblia, alguien que vaya a la iglesia o que se conecte a tiempo a sus transmisiones en vivo. ¿Qué requisitos debería tener Jesús para sus discípulos? Piénsalo. Bueno, a lo mejor, imagínate qué requisitos pondríamos más bien si fuera una publicación de trabajo. Se busca un seguidor de Jesús. ¿Qué pondrías tú ahí? Alguien que no ande ahí de pecaminoso, no ande de carnal, no ande de borracho, de mujeriego. Claro que esos ni pensar esos requisitos. Pondría requisitos como alguien que, pues no sé, que se porte bien, que busque a Dios, que lea la Biblia. De esas personas estamos buscando. Ahora, ¿Jesús debería tener confianza en nosotros? A lo mejor tú seguramente tienes confianza en alguno de tus hijos, alguno de tus personas que amas, ¿verdad? Pero también sabes que, a lo mejor sabes que dentro de tu familia hay personas que dices, yo le tengo confianza y le puedo decir, lava los platos para que cuando yo llegue ya estén listos. Y llegas a tu casa y ¿qué pasa? Tus platos ya limpios, resplandecientes, ¿verdad? Hasta te puedes reflejar en el plato, ¿verdad? Entonces, pero quizá a lo mejor habrá algunos de tu familia, ¿verdad? No sé, ojalá y no, que le digas, híjole, no sé si lo va a hacer. ¿Quién sabe si lo va a hacer? Oye, te encargo que laves los platos, te encargo que tiendas la ropa, te encargo que trapees, te encargo, no sé, todo lo que tengas que hacer, y llegas tú después de tu trabajo, de tus quehaceres, y ¿sabes qué? Nada está hecho. ¿Cómo te sientes con eso? Te dije que lo hicieras y no lo hiciste. Ahora piénsalo, ¿el Señor debería tener confianza con nosotros? ¿El Señor debería de tener una confianza para encargarnos una tarea tan importante de seguirle y hacer lo que Él nos mandó? Los discípulos de Jesús no tenían que ser perfectos, pero sí desear servir a un Dios grande y perfecto. Ellos no tienen que ser sin pecado, pero sí dejarse moldear por el Dios que los conoce todo.
No tendrían que nunca equivocarse, pero sí saber arrepentirse y seguir adelante. No tenían que ser de una mayor y la más alta sociedad, la más alta alcurnia, si tú quieres decirle, pero sí tenían que entender que ahora servían al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al Dios verdadero. Ellos fueron, los discípulos, los apóstoles de Jesús, fueron personas ordinarias como tú y como yo, pero que realizaban una tarea extraordinaria para un Dios realmente extraordinario. Es por eso que el día de hoy vamos a hablarte de las cualidades de un seguidor de Jesús. ¿Qué cualidades el Señor debería esperar de un verdadero seguidor de Jesús? Por eso, el día de hoy vamos a ver estas cualidades en Marcos capítulo 3, del 7 al 12, y vamos a, 3 del 7 al 19, y vamos a ver algunas de estas cualidades reflejadas en Jesús. Porque en aquel tiempo los maestros eran elegidos por sus alumnos, mas Jesús eligió a sus alumnos, como nos eligió a ti y a mí. Y nos ha dado un ejemplo para poder nosotros seguir sus pisadas. Es decir, entonces, que un discípulo le baste ser como su maestro, seguir a su maestro. Entonces, un buen ejemplo para poder yo saber qué es lo que Dios espera de mí es ver a mi maestro. Entonces, el primer punto y el primer pensamiento que el día de hoy quiero compartirte es que un verdadero discípulo de Jesús no evita buscar su propia fama, no busca su propia fama, sino más bien busca servir a otros. Mira lo que pasó en Marcos capítulo 3 del 7 al 12. Dice la palabra de Dios que mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Se retiró al mar. Acuérdate lo que pasó antes. Jesús había tenido un conflicto con sus enemigos, había una dificultad contra los fariseos y que el día de reposo y que cómo es posible, nadie puede perdonar pecados, etcétera, y cómo tus discípulos no ayunan, etcétera, un sinfín de dificultades. Y luego después sanó a aquel hombre en el día de reposo, el hombre de la mano seca. Pero me llama la atención el versículo 7, cómo Jesús dice, se retiró al mar con sus discípulos. O sea, también Jesús quería tener un tiempo con ellos. Jesús podría haber dicho, oye, yo quiero toda la fama, mira, todos me adoran, todos me quieren, mira cómo estoy en el máximo nivel, en el máximo, todos me buscan, soy lo indispensable. Jesús aún quería buscar tener un tiempo con sus discípulos, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. O sea, dice ahí, se retiró al mar. En el mar, imagínate, ahí cuánta gente no les gusta el mar, estar contemplando las olas y luego todavía compartir ese tiempo con sus discípulos, con Jesús. Jesús no solo deseaba pasar un tiempo a solas, sino también tener un tiempo con ellos. Y también lo quiere tener un tiempo contigo. Y que a veces no estamos tan enfocados, no, que la fama, que yo me vea y que tantas cosas grandes que el Señor pueda hacer, y ni siquiera podemos tener un tiempo a solas con Jesús. No es posible eso. Pero ¿qué pasa en el versículo 7? Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de todas las demás regiones. Pareciera que este es como un tipo de molestia santa o distractor santo. Tú y yo sabemos que un cristiano sabe que no puede vivir en una esfera, en un mundo en donde vivimos. Porque en medio de una situación personal o de cosas que yo necesito, hay en medio de eso un mundo necesitado de Dios. Un mundo que necesita su palabra, necesita conocerla, necesita estar cerca de Jesús. Y yo no puedo decir, ahorita no tengo tiempo. O aléjate, ¿verdad? O sea, hay gente que se pone como el primer lugar de todas las cosas y dice, no, sabes que ahorita no tengo chance para atenderte, para buscarte, para darte un consejo. Estas distracciones santas, si tú quieres llamarlo así, recuerda que Jesús aprovechaba aquellos momentos. Y dice de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, versículo 8, de los alrededores de Tiro, de Sidón, y oyendo, ¿qué oían esas personas? Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, dice el versículo 8, vinieron a él.
La fama del Señor Jesucristo crecía por grandes lugares. Incluso el Evangelio de Marcos nos refiere esa palabra tal cual es. Porque la fama de Jesús crecía por todo lo que Él hacía. Sanaba enfermos, libraban endemoniados. La fama crecía por todos los lugares. Y acuérdate que una vez cuando Pedro fue a hablar con Jesús, mientras Jesús estaba pues orando, teniendo un tiempo aparte, ¿verdad? Acuérdate cómo Pedro le dice, oye, todos te buscan, mientras Jesús dice, no, dice, vamos a predicar el evangelio, vamos a predicar, como dice la palabra, vamos a predicar en otros lugares. Qué interesante otra vez, quizá pudiera haber sido un tiempo tentador para el Señor Jesús, como dije en aquel momento, diciendo, mira, todos me buscan, soy indispensable para todos. Pudo haber sido un tiempo tentador, es decir, pero realmente era el Hijo de Dios, el cual podía hacer eso y todas esas cosas, porque era el Hijo de Dios. Pero no era el objetivo del Señor Jesucristo esta situación. No era el 100% de su vida, de su decisión, de venir y sanar. Y hoy en día, ¿cuánta gente hoy en día? Hay predicadores que simplemente avientan el saco y se lanzan y escupen la escupida santa, si tú quieres. No sé, tantas cosas que inventan hoy en día y que se ponen al centro como si fuera ellos lo más importante. Pero ese no es el mensaje. El mensaje de Jesús era predicar la palabra de Dios. Si bien el Señor pudiera sanarte tus enfermedades, lo puede hacer. Y de hecho, acuérdate cómo dice Isaías 53:4. Mira, la palabra de Dios dice, y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Así dice la palabra de Dios. Y sufrió nuestros dolores. Él puede, de verdad. Y seguramente tú has visto milagros de Jesús, milagros donde Dios ha intervenido en personas, en enviarte dinero que no pensabas que te iba a llegar, sobre todo en medio de esta pandemia y de dificultades donde la gente no tiene trabajo y de repente a lo mejor te llega una despensa, te llega un dinero que no pensabas y alabamos a Dios por eso. A lo mejor seguramente tú has visto a Dios actuando en medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil, que el doctor te dice, ¿sabe qué tiene esta situación? Señor, señora, está difícil situación, y de verdad hemos visto la mano de Dios, pero amigo y hermano, no es ese el objetivo. Porque en Isaías 53:4 completo dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque algunos creen en la obra de Jesús en la tierra, aunque unos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, de hecho en Marcos 3:12, el 11 y el 12, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aun cuando el mismo enemigo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, también hay otros, muchos hoy en día, que no entienden el verdadero sacrificio que Jesús vino a hacer en esta tierra. Porque el verdadero propósito para el cual el Señor vino a esta tierra, no simplemente vino para sanar nuestras heridas, como dice la palabra, a librarnos de nuestros dolores, pero además vino para morir por nosotros en la cruz. Y amigo y hermano, eso es lo más importante. Porque como lo hemos dicho en otros momentos, que de qué sirve que una persona dice, sabes que Dios me libró del cáncer, me libró de mi situación, mi enfermedad, pero no has confiado en Jesús para que te libre de los pecados y te dé vida eterna. ¿De qué serviría? Pablo, y lo hemos dicho muchas veces, hablaba un ejemplo diciendo, Señor, quítame esta aflicción que tengo en mi carne, este aguijón en la carne, algo que le molestaba. ¿Y qué decía el Señor? Que no se lo iba a quitar, porque ¿qué le decía Jesús? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. A veces, seguramente, yo creo que tú y yo tenemos peticiones delante de Dios. Dios, ayúdame en esto, Dios, ayúdame en lo otro. Y Jesús estaba sanando, ahí dice en el versículo 9, sanaba a diestra y siniestra y le pedía a los discípulos, oigan, preparen una barca porque a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Y sabes qué hacía Jesús? De tanta gente que era sanada simplemente con tocarle, les decía a los demonios, él los reprendía mucho para que no le descubriesen. El propósito de Jesús no es cumplir todas tus necesidades. Amigo, y que me estás escuchando, Él sabe lo que necesitas.
Él más bien espera lo que Él es para ti. ¿Qué es para ti Jesús? Como hay gente, el genio de la lámpara mágica, que buscan a Dios, y a lo mejor así nos acercamos tú y yo a Dios, con una necesidad, con un problema, con una dificultad en nuestras vidas. Señor, sana a mi papá, sáname esta situación, ayúdame con esta deuda. A lo mejor así nos acercamos a Dios, pero eso no es el todo de Dios. De verdad, no vuelvo a decir lo mismo. Es maravilloso ver personas que se acercan a Jesús, es maravilloso. Pero el enfoque de ellos, de los que se acercaban a Jesús, como este capítulo 3, era por lo que Él podía hacer por ellos, en lugar de saber quién era realmente Jesús para ellos. Porque con ese enfoque incorrecto de lo que Él podía hacer por ellos, no le seguirían por mucho tiempo. Seguramente tú y yo conocemos personas así, que se acercan a la iglesia, que se acercan a Dios. Dios, es que tengo este problema, y piden que todos oremos por eso, pero cuando Dios les ayuda con su situación, ¿qué pasa con ellos? Se apartan y se van, porque tenían un pensamiento incorrecto de lo que es Dios en sus vidas. Tú sabes, yo tengo peticiones de parte de Dios, cosas en mi corazón que yo deseo de parte de Dios que Él cumpla, pero ¿qué? Si Dios no cumple esa petición, ¿no voy a dejar de servirle? Yo necesito seguirle sirviendo. Yo necesito seguirle amando, seguirle buscando. Yo necesito que... yo no necesito una fama para mí. Yo no necesito que yo sea el centro de la atención. Es más, ¿qué tal si cuando yo no esté en esta tierra? Yo no busco que la gente me recuerde cuando no esté en esta tierra. Yo no busco ese propósito. Porque ¿sabes por qué? Yo no les voy a salvar cuando yo no esté aquí. Cuando yo no esté en esta tierra, yo prefiero que la gente recuerde mi mensaje que estuve predicando. ¿Y sabes cuál es el mensaje que estoy predicando? A Jesús, que vivió en la tierra, que fue muerto, fue sepultado y resucitó. Y que crean en Él. Yo no me interesa dejarme un legado en esta tierra. Mi interés es que recuerden a Jesús, porque Él es el único que te puede salvar. Yo no busco mi fama, yo no busco estar en el centro de la atención. Yo busco más bien a Cristo Jesús. El verdadero seguidor de Jesús sabe que el más importante en todas las cosas es Jesús, y luego Jesús, y finalmente Jesús. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Busca ser el centro de la película, el centro de la fama, el que lo reconozcan a todos. O realmente dice: Señor Jesús, yo te busco por lo que tú eres para mí. Yo te busco por lo que tú eres como verdaderamente el Hijo de Dios. La segunda cosa que puedes el día de hoy aprender de un verdadero seguidor de Jesús es que puedes entender lo que Dios espera de ti. No hay mejor cosa que en un trabajo que tú sepas lo que el jefe espera de ti, ¿sí o no? No hay mejor cosa. Porque si el jefe te dice al inicio: ¿sabe qué? Pérez, Morales o Martínez, Ramírez, ¿verdad? Espero que usted llegue a tiempo, espero que usted me entregue los reportes cada día martes, cada día miércoles, no sé. Espero que usted salga a tiempo, ¿verdad? Y espero que cumpla los propósitos que le acabo de decir. Punto. Ok, excelente. ¿Eso es lo que espera de mí? Excelente. Pero en un lugar donde ni siquiera, oye, ¿y qué espera el jefe de mí? ¿Y qué necesita el jefe de mí? Y que simplemente el jefe te dice: usted nada más esté ahí. ¿Es todo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Nada más siéntese ahí. Es todo. Oye, ¿y qué tal si estoy fallando? ¿Y cómo me va a sentir cuando me entreguen la nómina jugosa? Y algunos dirán: ay, pues qué padre, no hice nada. Pero algunos dirán: oye, pero y no hice nada y ni sé qué tengo que hacer. Bueno, mínimo Jesús se preocupaba por decirle a sus discípulos lo que esperaba de ellos. En Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. Antes de simplemente ver las cualidades de lo que él esperaba de sus discípulos, piensa un poquito en esto. Porque Jesús dice en el versículo 13 que él subió al monte. De hecho, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice que en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es decir, que antes de que Jesús decidiera por sus discípulos, él pasó un tiempo con Dios.
Él pasó un tiempo con Dios para decir, a ver Dios, o sea, de alguna manera necesitaba tener esa relación con Dios, porque iba a tomar una decisión importante. Si Jesús pasa tiempo con Dios cuando tiene que tomar decisiones importantes, porque eran los embajadores del Evangelio, yo te voy a decir algo, ¿cuánto no? Tú y yo necesitamos orar, clamar a Dios, pasar un tiempo con Él en oración, para decirle, Señor, ayúdame para poder saber qué decisión tengo que tomar. No me digas, por favor, que no tienes tiempo para pasar un tiempo con Dios, cuando Jesús tenía un tiempo con Él, con su Padre, y aprovechaba ese tiempo. Acuérdate que los caminos que al hombre le parecen derecho, según Proverbios 14:12, al hombre le parece derecho los caminos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 2:12, todo camino del hombre es recto en su propio corazón, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2. Por favor, y más en este tiempo, más en este tiempo de pandemia, más en este tiempo difíciles, de a lo mejor escasez de comida, escasez de trabajo. ¿Cuánto tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios? No me digas que no tienes tiempo, por favor, cuando Jesús lo tenía. ¿Pero por qué? Porque para Jesús las decisiones que Él iba a tomar necesitaba que fueran decisiones correctas. Porque para decisiones correctas, para caminos correctos, se necesita una relación correcta con Dios. ¿Y qué es lo que Jesús estaba decidiendo ahí? Marcos 3, ahora sí, 3:14 al 15. Dice, mira, di lo que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar, ¿qué? Fuera demonios. Entonces aquí hay tres cosas que el Señor Jesús les estaba diciendo que ellos iban a hacer. Y número uno, para estar tiempo con Él. Versículo 14, para que estuviesen con Él. El discípulo en aquel tiempo tenía que estar con su maestro, obviamente, para poder entender lo que su maestro lo tenía que decir. Acuérdate que en aquel tiempo eran los discípulos que elegían al maestro, pero en aquel tiempo fue al revés con Jesús. Él eligió a sus discípulos para que pasaran tiempo con Él. No hay mejor evidencia de esto que la relación con Dios. Tú y yo, que estemos pasando tiempo con Dios. No hay mejor evidencia aquí que el Señor nos quiere llevar a decir, un verdadero seguidor de Jesús pasa tiempo con Jesús. Porque hay verdaderas personas hoy en día que siguen a su artista favorito, siguen a su cantante favorito. Y sí o no, hay personas que hasta invierten tiempo, invierten dinero para parecerse a su artista favorito. Tú has visto seguramente al nuevo Ken, ¿verdad? Al novio de la Barbie. Hay personas hoy en día, hay un hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Que se viste como él, como el Ken, ¿verdad? Se cambió su semblante, su cuerpo, para parecerse a Ken. Imagínate, ¿cuánto dinero le costó eso? No sé, pero lo hacen. Hay gente hoy en día que quiere cantar como su mejor cantante, el cantante de moda, y invierten tiempo para cantar, escuchan sus canciones y hacen todo lo posible para cantar como él. ¿Cómo es posible que un seguidor de Jesús no pase tiempo con Jesús? Si hay gente que invierte millones, miles de pesos para parecerse a su artista favorito, y hay personas que hasta se disfrazan en las convenciones de cómics y no importa lo que gasten. Qué mejor cuadro del discipulado bíblico tenemos en este versículo, donde personas, tú y yo, compartiendo vida a otros que necesitan de Jesús, pasando tiempo en la palabra y con otras personas. ¿Tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús? Tienes que empezar con eso. Pasar tiempo con Jesús y en un discipulado. ¿Pero para qué? Dice también, para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. De hecho, en Mateo 9:38, antes de que Jesús eligiera a sus discípulos, Jesús vio que el pueblo que estaba desamparado, como ovejas desamparadas sin pastor. ¿Y sabes cuál fue el pensamiento de Jesús? Que dice, la mies es mucha. ¿Y qué más dijo? Los obreros pocos. Rogad para que Dios envíe más obreros a la mies. Y luego después, en Mateo capítulo, en el libro de Mateo, después del 9:38, elige a sus discípulos. La mies es mucha y los obreros pocos. Jesús ve la necesidad y dice, ya tengo quien puede cumplir esa necesidad. ¿Sabes que el predicar tiene que ver con la palabra kerizo? Y en griego era utilizado para hacer referencia nuevamente a los heraldos, que hemos platicado muchas veces de ellos.
Los heraldos llevaban un mensaje de un punto al otro. Y los heraldos no podían agregarle el mensaje ni quitarle. Simplemente tenían que cumplir con su labor. Este es el mensaje, lo llevo de un punto A un punto B. Jesús está buscando personas así. Heraldos que lleven el mensaje de un lugar al otro, que no le agreguen al mensaje, que no lo corrompan, pero también que no lo aligeren, no lo hagan más light, no le hagan light a las personas que lo van a escuchar. Jesús hoy en día sigue buscando predicadores, personas que vayan y prediquen y compartan la palabra de Dios. ¿Para qué? En el mismo versículo dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sabes que la versión NTV solo dice expulsar demonios? Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros en medio de nuestros cuerpos mortales, según Romanos capítulo 8:11. Porque la palabra sana al enfermo, sana al vicioso, sana al matrimonio que está por disolverse, a esa mujer que está engañando a sus esposos. Llévale la palabra de Dios y ayúdales a encontrarse con Jesús para que los sane y los alivie, ¿verdad? Y los haga tener un encuentro con el Padre. Porque en Efesios 2:5 Pablo dijo, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos. ¿Qué problema más grande es ese, que están muertos en los pecados? Dice versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo, porque dice, por gracia sois salvos. Entonces Jesucristo tiene esa capacidad de restaurar nuestra vida, de cambiarnos de muerte a vida. Entonces no me digas que no puedes solucionar al matrimonio que está por disolverse, al drogadicto que no hace más que estar en las esquinas para drogarse, al borracho, a la persona infiel, a la mentirosa, etc. El Señor tiene autoridad y nos la ha dado a nosotros, a ti y a mí, para que ayudemos a otros para que se acerquen al Señor Jesucristo. Porque nuestra lucha, según Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, es decir, enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, autoridades del mundo invisible, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes, es decir, fuerzas tenebrosas de este mundo espiritual, contra huestes espirituales de maldad, es decir, espíritus malignos en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6:12. No creas que nosotros vamos a poder sacarle la vuelta y decir, no, yo no quiero ese tipo de problemas. Dios nos llevará a poder tener esa autoridad de poder sanar enfermedades, de vencer al enemigo con la palabra de Dios. Pero fíjate en este momento el orden de Jesús cuando se los dice a los discípulos. Porque si una persona, un matrimonio está por disolverse, una persona está en vicios, es una persona borracha, lo que ellos necesitan, no necesitan por ejemplo, un estudio de Alcohólicos Anónimos. Ellos necesitan a Cristo Jesús, alguien que les predique la palabra de Jesús, las buenas nuevas. Un matrimonio no necesita, que está por disolverse, no necesita asistir a retiros donde hay matrimonios, prenden una vela, y si bien es bueno, lo que más bien necesitan ellos es que alguien que les predique las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero ¿cómo una persona va a predicar las buenas nuevas si no ha pasado tiempo con Cristo? Ni sabe qué va a decirles, ni sabe qué les va a compartir a las personas que necesitan. Piensa el orden. Por algo el Señor Jesucristo puso primero pasar tiempo con Él para predicar y llevarles a que sanen y liberen a personas que están endemoniadas y enfermas. El orden es importante. Para tú y yo ser seguidores de Jesús, tenemos que cumplir estas órdenes que el Señor Jesús ha puesto en sus discípulos, pero también en ti y en mí. El negocio de un ministro de Jesucristo es predicar el evangelio, ser médico para las almas y hacer guerra contra el enemigo y destruir su reino. Nuestra lucha es contra, como dice su palabra, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es una lucha que te ha mandado a ti y a mí si realmente queremos ser seguidores de Jesús. Porque piénsalo. Si no eres seguidor de Jesús, entonces ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás buscando? ¿Detrás de quién estás siguiendo esas pisadas? Porque si no es Jesús, entonces es Él. Y ahí puedes contestarle en tu casa.
el mensaje de la historia. Alguien dijo que frecuentemente los historiadores nos revelan las debilidades y flaquezas y contradicciones de los grandes personajes de la historia. Pero cuanto más miramos a Jesucristo, más resplandece su carácter. El historiador Kenneth Scott Latourette nos recuerda, según va pasando el tiempo, la evidencia acumulada acerca de Jesús es que, medido por sus efectos en la historia, Cristo Jesús es la personalidad de más influencia que jamás haya vivido en el planeta. Y agrega, tal influencia parece crecer cada vez más. Con la gran mayoría de la gente sucede lo contrario. Su influencia mengua con la muerte y con el paso del tiempo. Algunas veces hemos oído a personas comparar a Jesús como Mahatma Gandhi, por ejemplo, dando por supuesto que Jesús es solo uno más entre los distinguidos de la tierra. Su gran error consiste en confundir a Dios con personas que reflejan algo de Dios. El libro de Mahatma Gandhi y sus apóstoles, escrito por Bedmetta, revela algunas cosas muy interesantes, entre ellos que la influencia de Gandhi casi ha desaparecido a los 30 años de su muerte. Esto es así a pesar de que sus discípulos grabaron cada palabra que dijo y de que han escrito cientos de libros sobre él. Según el autor, los discípulos de Gandhi se han esparcido y dividido. Han encontrado inspiración en nuevos maestros y nuevas causas. El punto clave es que Gandhi era un gran hombre. Jesucristo, ¿era qué? Era Dios. ¿Qué tú tienes que definir entonces? Jesús acaba de decir qué es lo que espera de sus discípulos y no es ajeno a lo que espera de tú y de mí. No es ajeno a lo que espera de cada una de las personas que están escuchando allá de este lado y lo que espera del Señor de mí. No es ajeno. Tienes que definir a quién estás siguiendo. Porque aquel que sigue a Jesucristo, su vida es transformada por completo. En Marcos capítulo 3, 16 al 19, comprendemos el último pensamiento que el día de hoy quiero compartirte a ti. Un seguidor de Jesús siempre es transformado. Creo que si Jesús se dio tanto el tiempo de mostrarnos los nombres de sus discípulos, es porque nos quiere dejar bien claro que sus seguidores son personas como tú y yo, de carne y hueso. Son personas ordinarias en medio de un Dios extraordinario. Porque fíjate qué interesante que el Señor Jesús se da el tiempo de decir nombre por nombre de sus discípulos. Nombre por nombre. Y el primero de ellos que sale a nuestra vista es Pedro. Pedro en Marcos 3:16 dice a Simón, a quien puso por su sobrenombre ¿qué? Pedro. En aquel tiempo los pescadores, como Pedro lo era, eran considerados personas que estaban en la cantina, jugaban, ¿verdad? Apuestas, ¿verdad? Y robaban también unos a los otros. ¿Cómo es posible que este hombre, con un espíritu salvaje y ánimo impetuoso, que en ocasiones no tenía buena pesca, un día el Señor Jesús se le acercó y le dijo, quiero que seas pescador de hombre? Más adelante dice el versículo 17, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O dos hombres que tenían una mamá que era sobreprotectora, la cual la mamá le dijo a Jesús, oye, que mis hijos se sienten a tu diestra cuando estés en el reino, ¿verdad? Y los dos hijos de esta mujer, llamados hijos del trueno, algún día se enojaron en contra de los samaritanos porque no querían dejar entrar a Jesús y le dijeron a Jesús, Señor Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que mate todas estas personas? Y uno de ellos era Juan, el apóstol del amor. En ellos Jesús estaba dejando el mensaje del amor. Andrés, hermano de Pedro, en Marcos 3:18, el primero que vio a Jesús antes que Pedro, ¿verdad? Después, en Marcos 3:18 tenemos Andrés, Felipe, Bartolomé, también llamado Natanael. En Juan capítulo 1, versículo 45, el mismo que menospreció a Jesús porque dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El mismo que menospreció a Jesús es el mismo que Jesús eligió para hacer cosas mayores. Dice, cosas mayores a estas verás.
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, en Marcos 3:18, un hombre despreciado por los judíos, porque lo consideraban como un traidor a la patria, porque era una persona que agarraba el impuesto de los judíos y se lo daba a los romanos. Una persona que hasta por sus mismos propios padres no era una persona agradable. Pero aún así Jesús lo llamó a ser un seguidor de él, tanto que escribió el Evangelio de Mateo, un evangelio claro, minucioso de la palabra de Dios. Tomás, el incrédulo, el mismo hombre que ¿te acuerdas que dijo en Juan 11:16, cuando Jesús iba a sanar a Lázaro, a levantarlo, a resucitarlo? Dijo Tomás, el Didimo, ¿verdad? Vamos con sus discípulos, vamos. Y a morir con él, imagínate, estaba conforme y estaba dispuesto a morir con Jesús. Pero también en Juan 20:25 dijo que si no metía los dedos en las heridas de Jesús y en su costado, no iba a creer que Jesús resucitó. Un hombre incrédulo siendo discípulo de Jesús. También tenemos a Simón el cananista en Marcos 3:18, que significa celoso en griego, una persona que odiaba a los romanos, una persona con odio a alguien más, predicar el evangelio de amor. No lo creo. Y por último tenemos a Marcos 3:19 y Judas Iscariote, al que le entregó y que vino ¿a qué? A traicionarlo. El mismo, como Jesús dijo, que metía la mano en su plato, y al mismo al cual Jesús le llamó amigo, y cuando le dijo, amigo, ¿a qué vienes? En aquel tiempo cuando iban a ir por Jesús. Alguien dirá, no, es que yo creo que Dios no me puede utilizar a mí, yo soy muy pecador, tengo muchos errores. Mira su lista de 12 discípulos. Un hombre una vez le preguntó a un teólogo, ¿por qué Jesús escogió a Judas Iscariote para ser su discípulo? El maestro replicó, no sé por qué, pero tengo una pregunta más difícil. Jesús me eligió a mí. ¿Por qué Jesús me eligió a mí? Tengo una pregunta más difícil. ¿Por qué Jesús me eligió a mí? Personas ordinarias sirviendo a un Dios extraordinario. Quizá algunos de los apóstoles sabemos algo de sus vidas, como lo que acabo de decir, pero algunos no sabemos nada de ellos. Quizás sabemos un poco más de Pedro, de Jacobo, de Juan, de esta lista de sus apóstoles, pero de los demás no sabemos mucho. Estoy seguro que en medio de esta tierra hay personas que a lo mejor ni tienen la capacidad de subir un estudio en YouTube, en Facebook, subir una imagen de ellos predicando, pero aún en medio de las sierras, aún en medio de las ciudades pequeñas, de esos pueblos que a lo mejor nadie da nada mucho por ellos, aún ahí están ahí en medio de ellos predicando, no buscando la fama del mundo, sino la fama de Dios, y que en el cielo su nombre se esté siendo recordado por la eternidad. A lo mejor de sus apóstoles, de muchos de ellos no sabemos nada de ellos, pero sí sabemos que sus nombres de los discípulos, todos ellos están en los 12 cimientos de la ciudad celestial de Dios en Apocalipsis 21:14. Algunos fueron transformados de lo peor de la sociedad. Hombres sin conocimientos, sin estudios, sin fama, sin ninguna herencia o atributos que los hicieran superiores. Hombres que eran de lo peor de la sociedad. Hombres y mujeres que nadie quería convivir con ellos, que eran pecadores, la escoria de la sociedad. El Señor los usó para escribir evangelios, ser líderes y predicar la palabra de Dios desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero otros fueron evidenciados en cuanto a su maldad, como Judas. Dios transforma a las personas. Alguien escribió, Jesús se reunió con la gente tal y como era, pero los dejaba muy diferentes a como los había encontrado. ¿Y sabes qué? Lo creó. Porque lo hizo con sus apóstoles, con la gente que lo tocaba. Pero también evidenció a Judas, transformándolo en lo que realmente era, y terminó siendo destruido por Satanás. Quizás no tengas mucha fama en la tierra. Quizás a lo mejor nuestra vida no sea recordada cuando partamos de esta tierra, pero si mínimo la gente recuerda el mensaje que les predicamos, el mensaje de Jesús. Eso es lo que tiene sentido. Porque yo no busco la fama en esta tierra, sino busco la fama delante de Dios. La bendición de parte de Dios.
La bendición de ser de saber que soy su hijo y al que algún día le veré. No me interesa, dejar un legado en la tierra. Como dije hace un momento, de hecho no sé, obviamente si algo de mi vida ya sea recordada cuando no esté en esta tierra, pero yo prefiero que la gente recuerde el mensaje que yo les transmití. El mensaje de Jesús. Así que, amigo, tú tienes que definir si realmente estás siguiendo a Jesús o no lo estás siguiendo. Si realmente tú estás buscando ser el centro de la atención del mundo, ponerte en medio y clamar, me está pasando esto, me está pasando esta situación, Señor, ayúdame, y creyendo que todo esto es lo máximo, esa situación, esa enfermedad, es lo máximo que el Señor debería hacer, y créeme, puede hacerlo, sanarte y ayudarte y bendecirte, pero lo más importante es que recuerdes que Jesús vino a esta tierra para perdonarte tus pecados. Número 2, el Señor dejó bien claro lo que esperaba a sus discípulos. Estar con Él. Que predicaran su palabra, pero también que ayudaran a otros, sanaran y liberaran a personas endemoniados y demás. Amigo, yo te pregunto, ¿el Señor cuenta con nosotros? ¿El Señor cuenta contigo y conmigo? Te cuento una historia ya para terminar. Una vieja leyenda, a lo mejor la has escuchado. Una vieja leyenda dice que cuando el Señor ascendió a los cielos, los ángeles le dieron la bienvenida. Le adoraron y alabaron por la obra de redención realizada. El arcángel Gabriel, preocupado, se le acercó y le preguntó: Señor, ¿qué planes tienes para lograr que todos en la tierra conozcan la obra redentora que ha realizado? El Señor respondió: reuní a un grupo de hombres, Pedro, Juan, Andrés, Mateo, Bartolomé y a los demás, y durante 3 años estuve compartiendo con ellos, instruyéndoles, pidiéndoles que fueran en mi nombre por todo el mundo, anunciando las buenas de salvación. Sin estar todavía muy de acuerdo Gabriel con la respuesta, y Señor, le dijo, si los hombres fallan, ¿tienes algún plan B, plan C, D, no sé? ¿Cómo le haces para remediar sus fracasos o deserciones? Jesucristo respondió: no tengo ningún otro plan. Solo aquellos que me conocen personalmente y me reciben como Salvador y Señor pueden hacer la tarea. Solo tengo a Pedro, Juan y Santiago y los demás. Esta leyenda nos enseña que el Señor confía y cuenta con nosotros. La historia dice: somos sus pies, manos y boca. Y yo te pregunto, ¿somos eso? ¿Somos sus pies, sus manos y boca? Tienes que definir a quién estás sirviendo. Si dices, yo quiero servir al Señor, quiero ser un seguidor de Jesús, te hablé ya de cualidades que el Señor esperaba. No esperes tu propia fama, no la encontrarás en Él. No encontrarás que tú seas el centro o el foco, o tu situación, tu dificultad sea el centro de todo. Si bien el Señor puede ayudarnos y limpiar y ayudarnos con nuestras heridas y nuestras enfermedades, pero lo más importante es que tú y yo compartamos el mensaje de esperanza. Jesús no buscaba su fama, Él buscaba predicar el mensaje. ¿Para qué? ¿Y para qué reunió a sus 12 discípulos? Para estar con ellos, para enviarlos a predicar y para que sanasen a personas de enfermedades endemoniadas. Dirás, es que soy muy imperfecto, soy pecador, tengo muchas cosas que trabajar. Piensa en la lista de los 12 discípulos y de verdad no habrá excusa para que tú y yo digamos: Señor, aquí está mi vida, cuenta conmigo.